Muy bien, queridos hermanos y hermanas, reciban un saludo muy especial nuevamente aquí de la sala de reacción de su programa de preguntas y respuestas. El Señor les bendiga, es un gusto poder estar juntos nuevamente y vamos a comenzar el programa con una oración pidiendo la bendición de Dios. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar en el programa de preguntas y respuestas. Te rogamos tu bendición. Bendice a la hermana Raquel y también da sabiduría para la explicación y las respuestas a las preguntas que tenemos hoy. Bendice a las personas que se están conectando, que irán también a compartir el tema de hoy. Tú nos des también sabiduría para entenderlo. Bendice tu iglesia a nivel mundial. Te lo agradecemos y lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, sean todos bienvenidos y es un gusto poder estar aquí con ustedes hoy martes 3 del mes de junio. Reciban un saludo especial también de nuestros hermanos en Cuba, donde hemos estado últimamente. El Señor les bendiga también a los hermanos que siguen el programa desde allí, desde Cuba. Hoy me encuentro nuevamente aquí con la hermana Raquel Orce. Bienvenida, hermana Gracias. Raquel. Es un gusto poderle tener qué bueno tenerla nuevamente en el día de hoy del programa. Y como ustedes saben, hemos comenzado una secuencia de tema en relación a Estados Unidos en la profecía. Y hasta ahora hemos visto en 2 programas, 2 semanas, sobre este interesante tema. Y hoy vamos a continuar compartiendo también el tema de Estados Unidos en la profecía. Hay hermanos que nos han escrito también para hacer llegar el material que se está presentando. Ustedes lo pueden recibir, ya se ha dicho también en programas anteriores. Solamente envíanos por favor el correo y soliciten el material y con mucho gusto estaremos enviándole. Hermana Raquel, qué bueno que esté hoy también con nosotros. Gracias. Y vamos a continuar hablando sobre Estados Unidos en la profecía. Es una temática fascinante, interesante, porque tenemos diferentes profecías en el cual encontramos Estados Unidos y especialmente en el tiempo que estamos viviendo actualmente. Las personas están preocupadas, angustiadas, ¿qué pasará? Algunas personas dicen, oye, pero ¿por qué ustedes viven allá en Estados Unidos? Y ahí es donde se va a colocar la marca de la bestia. Y algunas personas salen de aquí del país pensando en esa situación. Pero tengo una pregunta para hoy y es, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis 13, encontramos que ahí está Estados Unidos, en esa segunda bestia que habla de Apocalipsis 13. Pero encontramos Estados Unidos también en alguna otra profecía también en el cual se describa este país. Esa pregunta es realmente importante porque Apocalipsis no solo incluye secuencias históricas, sino también una amplitud de perspectivas proféticas. Y de hecho, Estados Unidos es uno entre algunos de los países más mencionados en forma simbólica, obviamente, a nivel profético dentro del libro de Apocalipsis, porque el origen lo tenemos en Apocalipsis 12, los atributos y la trascendencia hasta su fin en Apocalipsis 13. Pero también tenemos el contexto geográfico e histórico en otras profecías como Apocalipsis 10, que es paralelo con Ezequiel, donde tenemos el librito que se da para ser comido, que es dulce al paladar y amargo en el vientre, y sabemos que está directamente relacionado
con el gran chasco de 1844. Tenemos el contexto también del sexto sello, las profecías de los 42 meses. Es decir, hay una gran pluralidad de modalidades que Dios inspiró al profeta Juan para que no solamente estuviéramos limitados a básicamente un capítulo, sino que tuviéramos una amplia gama de aspectos relacionados con este importante tema. Muchas gracias, hermana Raquel. Y es interesante porque este país tiene muchas cosas que no tiene otros países dentro de las profecías, ¿no? Porque bueno, también Europa y especialmente Roma como tal, esa primera bestia, pero aquí encontramos que podemos encontrar muchos aspectos importantes tanto en la Biblia como también en el espíritu de profecía, hablando de esta nación en particular. Cuando nosotros hablamos de los 7 periodos de la iglesia, ¿en qué periodo o en qué periodos de la iglesia podemos introducir también a Estados Unidos? Es interesante comprobar cómo el Señor, en una forma tan sucinta y concentrada de contenido en estos 7 periodos, incluye la historia del cristianismo en la nueva dispensación. Y de hecho, aunque es generalmente el punto céntrico en Filadelfia, en el periodo de Filadelfia, sabemos que incluye básicamente el inicio del movimiento adventista en su primera y segunda fase, pero es ya en el periodo previo donde ya el periodo colonial, la presentación de esta área geográfica es significativa. Por lo tanto, cubre prácticamente 3 periodos últimos en una forma muy significativa, incluso cuando coincide con momentos históricos diferentes. Muchas gracias, hermana Raquel. Y es interesante porque el mensaje nuestro nos muestra muchos asuntos concernientes a Estados Unidos que nosotros lo entendemos dentro de la profecía, lo que no sucede con otras iglesias como tal, que bueno, este país es un país más solamente, pero nosotros tenemos don de profecía como tal para saber qué tiene que ver Estados Unidos dentro de la historia de esta tierra y dentro de las profecías en la Biblia, en el cual estaba dirigiéndose a esta nación como tal. Así que, hermana Raquel, muchas gracias por la respuesta a estas preguntas y queremos que se pueda dar quizás una información más amplia sobre esta parte que hemos hablado, y quiero dejarle entonces para que pueda hacernos alguna presentación al respecto de este tema, por favor. Gracias. Es un placer para mí estar de nuevo en este programa. Y con la ayuda del Señor procederemos a, en una forma breve pero compacta, establecer los principios generales a nivel profético, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde este país en una forma directa o indirecta está mencionado. Por lo tanto, sin más demora, pasemos a la presentación, donde podremos constatar ese cúmulo de profecías que está en relación directa con el país de los Estados Unidos de América. Ya habíamos considerado el periodo de asentamiento colonial, también parte del aspecto de la guerra de independencia, y ahora vamos a considerar netamente varios aspectos importantes. Fíjense que es vital cuando analizamos el sexto sello, en Apocalipsis 6, 12 y 13, está en relación directa con las señales de los tiempos.
descritas en Mateo 24-29, Marcos 13-24, Lucas 21-25, pero en Apocalipsis 6, 12 y 13, con la apertura del sello, se nos habla del gran terremoto de Lisboa, y eso lo tenemos en Europa en 1755. Tenemos que el sol se puso negro con tela de cilicio y la luna se volvió toda con sangre, es el día oscuro en 1780, y la caída de las estrellas, que lo tenemos en 1833. Por lo tanto, fíjense qué interesante que el sexto sello nos lleva desde el continente europeo, en su extremo más occidental, como es Portugal, y nos lleva directamente hacia la costa este de Estados Unidos, donde tanto el día oscuro de 1780 como particularmente la caída de las estrellas jugó un papel fundamental no solamente en las señales de los tiempos, sino que fue el grupo de creyentes adventistas predicando la inminente segunda venida de Cristo, que fueron también confirmados por este mismo principio. Así que ya en el sexto sello tenemos ese proceso de transición desde el continente europeo hacia el área del continente norteamericano. Vayamos a Apocalipsis 3. Y recuerden que aquí estamos analizando específicamente los versículos 7 hasta 10, que cubre el periodo de la iglesia en Filadelfia. Y es tan significativo el hecho que se introduce hablando de la llave de David, al que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El parafraseado de este mismo pensamiento, originalmente expuesto, lo tenemos en Isaías 22:22, que era claramente una profecía mesiánica, pero aquí retomada en Apocalipsis 3:7, nos introduce directamente en esa apertura y cierre con Cristo mismo. El versículo 8 todavía nos facilita la comprensión mayor, cuando nos habla de una puerta abierta y de una puerta cerrada. Y aquí tenemos literalmente la referencia a Levíticos 16:2. En el capítulo 16 tenemos el día de la expiación. Sabemos que con el estudio de Daniel 8:14 el paso del lugar santo al Santísimo quedó abierto, no solamente como una vez al año en el antiguo pacto, sino en una forma permanente desde el 22 de octubre de 1844. Y el espíritu de profecía enfatiza claramente este aspecto de la puerta abierta y de la puerta cerrada, haciendo una relación directa acerca de este contexto. En el versículo 9, siempre en Apocalipsis 3 y en el mensaje dirigido a Filadelfia, que significa amor fraternal, se nos habla de la sinagoga de Satanás, de aquellos que se dicen ser judíos, de ser fieles, pero que sin embargo no mantienen esa verdad, ni tampoco la reconocen como tal. Y aquí, relacionándolo con Juan 8, 31 hasta el 47, nos damos cuenta que hay una referencia directa a esa gran pérdida de individuos. El conflicto de los siglos nos habla de 50.000, quedaron 50, basado justo en ese gran chasco. Así que todos aquellos que se decían ser realmente judíos, preservadores de la verdad, pues abandonaron esa misma verdad. Y después tenemos el consuelo para los fieles. En el versículo 10 dice: porque has guardado tu palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Y es justamente ese elemento de burla, de sarcasmo,
que sufrieron los fieles justamente cuando lo que ellos esperaban y anunciaron, la inminente, visible y tangible segunda venida de Cristo, no se dio, pero también estaba profetizado en Habacuc, capítulo 2, versículos 1 hasta el 4. Se tardará, pero vendrá. Espera que con certeza llegará. Así que nos damos cuenta que, como habíamos mencionado en el sexto sello, Apocalipsis 6, aquí en Apocalipsis 3, estamos enmarcados en este gran territorio. Si lo recuerdan, en presentaciones anteriores habíamos hablado del primer gran despertar. Este fue un periodo de reavivamiento religioso durante el periodo colonial. Ahora este segundo gran despertar se da aproximadamente entre los años 1790 y 1840, ya como país consolidado, incluso con un espacio territorial bastante limitado, se produce una nueva proyección y se considera que parte de ese gran movimiento de despertar religioso es liderado por los milleritas y por la primera fase del movimiento adventista, que requieren un compromiso personal, que enfatizan el estudio sistemático profundo de las Sagradas Escrituras, la experiencia del nuevo nacimiento, la responsabilidad individual ante la verdad. Y de nuevo, veamos que vamos más allá. Fíjense que ya habíamos mencionado anteriormente la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14, específicamente no solo la decodificación numérica, sino también de los eventos, inclusive el periodo último de este extenso periodo, que son los 1810 años, del 34 que nos lleva hasta 1844, completamente decodificado en este contexto profético. Tenemos, recuerdan, hemos mencionado ya Apocalipsis 10:10, que está relacionado con Ezequiel y con la ingesta del libro, y sabemos que es la comprensión y la aceptación del libro de Daniel con las secciones que previamente habían quedado selladas. Hemos analizado el concepto del periodo de la Odisea y en este específico momento tenemos el primer mensaje angélico también directamente relacionado a Apocalipsis 14. Veamos el contraste entre Ezequiel capítulo 3 y Apocalipsis 10. Realmente el paralelismo es asombroso, porque Ezequiel, que se encontraba cautivo, él fue llevado, deportado en el segundo ataque y asedio que perpetró el imperio babilónico contra Jerusalén y el estado de Judá en general, y entonces recibe en ese contexto este mensaje de ingerir el libro y cómo era dulce a su paladar. En Apocalipsis 10, este mismo pensamiento con la misma orden es dada a los fieles de aquella época, y el librito es precisamente el libro de Daniel, que es decodificado. El mensaje no era solamente para los cautivos o los que quedaron en Judá, sino que es para el mar, la tierra y todo el mundo existente en aquel tiempo. Y también esa experiencia gozosa de la comprensión, así como la posterior decepción. Recuerdan, hemos mencionado el mensaje del primer ángel, cómo está relacionado con este país también. En los versículos 6 y 7 tenemos la descripción del mensaje de este primer ángel. Recuerden la comisión evangélica confiada a los fieles en Mateo 28:19, de ir a
hasta los confines de la tierra. Está enmarcado precisamente también en el primer mensaje angélico a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el centro es el Evangelio eterno. Este mensaje enmarcado en una elevación de la soberanía de Dios como digno de ser adorado y venerado, juntamente con el inicio de la hora del juicio. Por lo tanto, si nosotros vemos la comisión evangélica, vemos el llamado que tenemos en Mateo 25, 1 al 13, en cuanto a la parábola de las 10 vírgenes y el día de la expiación de Levítico 16, vemos que precisamente en este país recientemente establecido independiente, estos elementos se unen y tienen una proyección muchísimo más extensa. Posiblemente esta gráfica la hayan visto en diversas ocasiones. Es una gráfica clásica creada por los pioneros adventistas. Específicamente, aquí tenemos a 3 de ellos que formaron parte de ese primer movimiento. Tenemos William Miller, de 1782, fecha de nacimiento, hasta su fallecimiento en 1849, y de hecho lideró el movimiento de explicación y difusión de Daniel 8:14. Muy pronto se le unió también Charles Fitch. Él era también un pastor protestante. Y en 1843 él fue el que diseñó precisamente esta gráfica que estamos viendo aquí. Y fue muy interesante porque reunió básicamente la mayoría de los mensajes que acabamos de mencionar, juntamente con Daniel 2, Daniel 7, las trompetas, los sellos, y con todos sus elementos matemáticos que ayudaban a comprender con precisa claridad el importante mensaje que se daba. Tenemos a Josias Leach, que él también fue un pastor de la época y que apoyó fundamentalmente a William Miller y Charles Fitch, y fue muy importante en este movimiento también cuando decodifica la caída del Imperio Otomano en agosto de 1840, que lo veremos aquí claramente, y que significó la confirmación de estas profecías, de que el sistema de cálculo era el correcto. Aquí lo pueden ver claramente. Aquí tenemos de nuevo a este importante pionero que decodificó la 6ª trompeta y le llevó, fíjense, fue un proceso. Es decir, la 5ª trompeta termina el 27 de julio de 1449. En este programa lo hemos grabado, no vamos a mencionar más esta profecía, pero es Josias Leach el que cercano a agosto, aproximadamente a mediados de julio, él ya decodificando esta profecía, primero la de los 5 meses y después la de 1 año, 1 mes, 1 día y 1 hora, entonces puede, previo a la caída formal y la disolución, la rendición del Imperio Otomano ante los poderes europeos, que se daría el 11 de agosto de 1840. Y esto fue anunciado, y fíjense que es realmente impactante, porque dio un impulso tan inmenso al movimiento adventista en 1840. Recuerden, tenemos 1833 con la caída de las estrellas. 1831 William Miller empieza públicamente a predicar la clarificación de Daniel 8:14, y ahora este anuncio que se cumple el día, el mes y el año
de acuerdo a la sexta trompeta, fue fundamental para el impulso del movimiento adventista. Y fíjense qué importante es que todo esto tiene el punto central en los Estados Unidos de América. Veamos estos eventos y estas referencias en contexto. Hemos hablado del sexto sello, las señales de los tiempos, la iglesia de Filadelfia, la profecía del año 2300, Ezequiel 3 o Apocalipsis 10, la ingesta de este rollo, el mensaje del primer ángel y la sexta trompeta con la caída del Imperio Otomano. Todas estas profecías están directamente y sin ninguna duda en conexión directa con Estados Unidos de América. De hecho, es uno de los países más mencionados y más considerados, exceptuando el Imperio Romano. Así que es muy importante ver cómo este gran poder, que tiene un origen geográficamente separado de Europa, aunque toda su población procede de ese mismo continente en su periodo inicial, está enmarcada ahora sí juntamente con esos otros poderes pendientes, sobre todo a nivel espiritual, como el Vaticano en Europa. Por lo tanto, esto nos ayuda a comprender que no es únicamente Apocalipsis 13, sino que hay una extensión desde los primeros capítulos de Apocalipsis hasta los últimos capítulos de este libro, donde este país, su protagonismo, importancia y relevancia es fundamental para comprender los eventos finales. Bien, muchas gracias, hermana Raquel, por su amplia explicación sobre esta parte de las profecías. Y cuando nosotros miramos aquí, no es una sola profecía, como usted mencionó, porque de pronto nosotros consideramos Apocalipsis 13, ahí está Estados Unidos. Ese es el capítulo, la parte que nosotros tenemos para presentar a Estados Unidos. Pero usted nos habló de un sinnúmero de textos bíblicos, tanto en el Apocalipsis como también en el libro de Daniel también, ¿no? Sí. Que nos menciona acerca de este país como tal, dentro de una profecía tan significativa. Y es interesante cuando nosotros estudiamos estos acontecimientos proféticos y cómo han venido cumpliéndose uno a uno, hasta llegar hasta nuestro tiempo, ¿no? Y invitamos a nuestros hermanos que podamos seguir investigando sobre estas profecías que conciernen, para nosotros saber también el tiempo que estamos viviendo como tal. Usted presentó allí un asunto interesante, quizás sobre 3 personajes que tuvieron que ver dentro del conocimiento de las profecías y cómo las codificaron de una manera práctica, o sea, de diferentes profecías, ¿no? Porque está el de Daniel 3 sobre la estatua de Nabucodonosor y las otras profecías que están añadidas también dentro del asunto profético como tal. No sé si podíamos mencionar algo referente a esa parte más, sobre cómo esta parte quizás nos puede ayudar también a entender los acontecimientos también de profecías en Estados Unidos. Es muy importante ver la forma en que el Señor interconecta las profecías. Y siempre nos lo confirma con varias versiones de la misma. Por ejemplo, tenemos Daniel 2 y tenemos Daniel 7. Es decir, estamos hablando de estos poderes, pero uno está basado en lo que representan como imperios, mientras que a su vez en Daniel 7 se usan bestias para que no solo representen el nivel de riqueza o de poder, sino también las actitudes que como imperios iban a tener. Y esto es muy interesante porque
el Señor, tal como cuando José interpretó el sueño de Faraón, que él lo tuvo doble, con las espigas gruesas y las casas sin nada y las vacas más fuertes y las más débiles, dijo, cuando el Señor lo dice 2 veces, con certeza sucederá. Y este elemento interpretativo es fundamental. En el caso de Estados Unidos, lo encontramos no solo 2 veces, lo tenemos en una forma constante, creciente, y lo que es muy importante es que la tenemos desde su inicio colonial, en Apocalipsis 12, hasta su máximo esplendor en Apocalipsis 13, y en su profunda caída posteriormente. Así que tenemos el surgimiento, el desarrollo, el clímax y también el declive. Y para ello era necesario compactar todas estas profecías. Y el mensaje maravilloso del movimiento adventista en su primera fase, previa a 1844, está muy bien resumida en esa gráfica, que de hecho estaba profetizado en Habacuc, donde le dijo, ponle todo en una gráfica, que la persona corra y lo pueda ver. O sea, que ni siquiera se detenga, porque el tiempo es breve. Así que vemos el esfuerzo que ellos hicieron de dibujar para que hubiera visualmente una comprensión rápida, pero además ellos todas esas fórmulas matemáticas y de decodificación que establecen basado única y exclusivamente en principios bíblicos del día por año, el concepto de hora, el concepto de semana, de mes, etc. Y entonces ellos lo compactan en una sola gráfica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros estudiamos la Biblia o buscamos respuestas a eventos presentes, o en este caso, pues Estados Unidos en la profecía, no podemos limitarnos a un versículo, a una cita específica aislada, que probablemente es muy importante, pero nosotros tenemos que tomar todo el conjunto de la información. Igual que cuando hablamos de la ley dominical, no es un elemento aislado, desconocido o misterioso. Es decir, tendrá un proceso y un desarrollo y será conocido, no es nada establecido en la oscuridad misteriosa. Es decir, se convertirá en una ley social impuesta y conocida. Pero nosotros lo tenemos distribuido en distintas secciones. Igual que en el Antiguo Testamento se nos dice, en lengua de tartamudo te hablaré, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como estudiantes cabales de las Sagradas Escrituras? Reunir esa información. Y esto es lo que hicieron estos pioneros en esa maravillosa gráfica, que no ha sido mejorada hasta el momento, porque incluye todo lo que necesitamos. Es interesante, me llamó la atención, porque seguramente eso nos va a ayudar a encontrar, como usted dice, la conexión de una profecía con la otra y cómo puede darse la explicación. Para las personas que seguramente están hoy por primera vez en el programa y no han visto los 2 programas anteriores, es bueno que lo puedan ver, porque la hermana nos ha hablado desde el nacimiento de Estados Unidos, cómo fue la migración de Europa para este país y cómo tenía que ver con la profecía también, ¿no? Y todas estas cosas que conciernen al inicio del país. Pero ya hemos avanzado un poco más y estamos ya en otro periodo de cuando está Estados Unidos como una nación, como tal. Pero no hemos hablado específicamente de Apocalipsis 13 como tal. Creo que eso todavía lo tenemos pendiente, ¿está bien? Y los invitamos para que ustedes puedan seguirnos, porque espero que podamos tratar esa parte de cómo ese corderito que tenía cuernos y luego hablando como dragón, y cómo la profecía aborda estos asuntos y cómo el cumplimiento de eso se ha dado exactamente como está en la profecía. Así que los invitamos para que ustedes puedan seguirnos. No olviden, todos los martes a la misma hora. Estamos tratando esta serie porque es supremamente importante conocer las profecías
que tiene que ver con nuestro tiempo, pero también con la historia, o sea, cómo la historia nos va ayudando a comprender cada una de estas profecías. Así que hermana Raquel está invitada para la próxima semana. Gracias. Para que pueda acompañarnos y nos pueda ampliar un poco más sobre esta temática. Y también ustedes que nos están escuchando, que nos siguen, puedan compartir con otras personas. No olviden que pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org y allí pueden enviarnos ya sean sus preguntas o alguna sugerencia o algún asunto de algún tema en especial que quiere que tratemos en el programa de preguntas y respuestas. Muchas gracias, hermana Raquel. No sé si tenía alguna palabra final. Sí, solo desearía animarles a que obtengan las presentaciones. Simplemente escriban al correo de la Asociación General info@sda1844.org y con mucho gusto se las haremos llegar para que a su vez también las distribuyan y las puedan estudiar con mayor tranquilidad. Amén, amén. Muchas gracias y vamos a terminar el programa por el día de hoy. Vamos a pedir que nos dirijan una oración, por favor. Padre nuestro en los cielos, ante ti venimos en esta hora y lo hacemos alabando tu nombre, por tu infinita sabiduría, tu paciencia para con nosotros. Gracias por la revelación de tu verdad. Ayúdanos a tener corazones y mentes abiertas a la influencia de tu Santo Espíritu, de manera que sin temor, pero con alegría y reverencia ante ti, comprendamos no solamente el pasado, sino también la situación presente en la que estamos y lo que aún vendrá. Ayúdanos, Señor, a ser estudiantes de tu palabra, dirigidos por tu Espíritu, y concédenos también el poner en práctica estas importantes verdades que fueron reveladas a tu pueblo. Ayúdanos a vivir a la altura del momento en que nos ha tocado vivir y así permanecer fieles hasta el fin, en tu nombre y por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado así al final del programa de hoy. No sin antes agradecer a la hermana Raquel por la presentación, por estar con nosotros en este programa. Y a ustedes también, muchas gracias por haber estado también siguiendo el programa de hoy. Esperamos que ustedes lo puedan compartir con otras personas. Y están invitados para la próxima semana. Muchas gracias también al departamento de multimedia, nuestro hermano Omar, que nos apoya también para hacer posible la transmisión cada martes. El Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.